Ok, ya chicos. Se escucha todavía. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Ok, y como les mencionaba, eh, este, este mosquito, ¿no? Principalmente produce la enfermedad, ¿no? Y la transmite a través de, ¿cómo se llama?, del virus llamado del virus del dengue, y pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, para que se acuerden un poco de la parte de la taxonomía, en la parte biológica. Y de manera general, ustedes tienen que saber que tiene una estructura de 40 a 60 nanómetros de diámetro, principalmente con un genoma de ARN, ¿no?, que va a codificar principalmente 3 proteínas que van a ser importantes para el tema de la fisiopatología. Las proteínas estructurales EMC, y de igual manera codifica 7 proteínas no estructurales. Lo principal de esto es de que esto va a generar de que se generen 4 serotipos conocidos como el virus del dengue 1, el virus del dengue 2, el virus del dengue 3 y el virus del dengue 4. Y esto va a ser importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que tengamos que muchas veces cuando se hacen los estudios de la enfermedad para saber cuál es el serotipo del virus que está originando la enfermedad en el ser humano. Hay que tener en cuenta que de igual manera, ¿para qué nos sirve determinar estos 4 tipos diferentes? Porque cuando de repente me dio una primera vez dengue y estoy expuesta a una segunda enfermedad llamada reinfección, si es que el serotipo es diferente al que la primera vez me dio, hay que tener en cuenta de que muchas veces esto va a aumentar el riesgo de estabilización del plasma en la parte celular y va a hacer que se genere la forma clínica de dengue grave. Entonces es importante por ello conocer la identificación de estos 4 tipos. Como ya habíamos mencionado, este mosquito tiene la característica principalmente de habitar las zonas urbanas, las zonas rurales, las zonas domiciliarias y principalmente, bueno, por ahora nos toca, si es el tema de género, que la hembra es la que pica generalmente para alimentar el desarrollo de los huevos, ¿no? ¿A dónde se va a dar la reproducción de estos a través de los criaderos, ¿no? ¿Dónde es que se van a reproducir estos famosos mosquitos? En los tanques, hay que ver en las zonas rurales, muchas veces donde no hay agua, desagüe, ¿no? Recolectan el agua a través de bindonas, tapadas muchas veces con plásticos, ¿no? O a veces dejamos los baldes expuestos en zonas donde el mosquito está circulando, o de igual manera, algunas veces, alguno de ustedes que tenga carro, que tenga moto, muchas veces acuden a las famosas llanterías y encontramos de que las llantas las usan, digamos, como reciclables para envases de agua, pero son aguas estanjadas y que pueden generar el crecimiento y la reproducción y replicación del mosquito. Entonces hay que tener en cuenta principalmente dónde es que se va a reproducir el mosquito, y nuestra intervención como personal de salud, como alumnos que hacen salud pública, debe de estar dirigida a ello, ¿no? A evitar de que a través de los criaderos se reproduzca y se replique en mayor número el mosquito. Principalmente, este mosquito va a tener la característica de picar en las primeras horas de la mañana y por la tarde, así es que a tener cuidado, chicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que se mencionan 2 periodos, digamos, o 2 dinámicas con respecto al periodo de incubación. Uno es el periodo extrínseco propiamente, que está relacionado con el vector, que va a ocurrir a través de que se produce la picadura de un mosquito en la fase virémica, ¿no?, hacia una persona, hasta que este virus migre a las glándulas salivales, ¿no?, del mosquito y se haga el mosquito, digamos, infectante.
Este periodo extrínseco puede durar en un promedio de 10 días con un margen de 8 a 12 días. El otro periodo intrínseco que se va a dar en el ser humano cuando ya nos pica el mosquito va a ser desde la aparición de los primeros síntomas clínicos, malestar general o síntomas generales, y este periodo va a durar en un promedio de 5 a 7 días y con un margen de 3 a 14 días. Eso también es importante porque muchas veces cuando nosotros tenemos pacientes procedentes de la selva, ya sean pacientes adultos o pacientes pediátricos, tienen que saber que la diferenciación no es mucho. Es importante saber el periodo de incubación para nosotros poder establecer la sospecha de un diagnóstico o hacer la diferenciación también. Entonces, hay que tener en cuenta para qué nos va a servir. Y como ustedes pueden ver, una vez de que se produce la picadura del mosquito en el ser humano, va a pasar o se van a dar 4 fases en la evolución. Tenemos la fase febril, ¿no? La siguiente fase, que es la caída de la fiebre, la tercera fase, que es la fase crítica y la fase de recuperación. Pero como ustedes pueden ver, ¿no? Para el ser humano, a pesar de que, digamos, algunas personas o pacientes por desconocimientos, digamos, ya estoy fuera de peligro porque ya me está pasando la fiebre, no es así. Muchas veces las complicaciones o el momento crítico donde pueden aparecer los signos de alarmas es cuando disminuye la fiebre, ¿no? Llamado también el periodo de efervescencia. La fase febril, como su nombre lo dice, es aquel paciente que va a presentar alza térmica, dolores musculares, cefalea intensa, deshidratación, ya lo vamos a ver en las características propias, y cuando después de esta fase febril pasó a la caída de la fiebre y se establece la fase crítica, es donde va a haber más que todo alteración a nivel celular, a nivel sistémico, se va a producir la fuga capilar a nivel celular, el choque que le llamamos, la hipotensión arterial, y muchas veces pueden desencadenar con hemorragias graves, ¿no? Epístasis, hemorragias, gingivorragias, petequias, y puede haber un compromiso orgánico masivo. Ya en la fase de recuperación tenemos de que se produce la reabsorción paulatina de los líquidos extravasados y muchas veces va a haber una estabilización hemodinámica que puede durar de 48 a 72 horas. Hablando propiamente de la fase febril, que aparentemente para el paciente muchas veces cuando viene con fiebre, para ellos lo que les preocupa más la fiebre, mas no, sin embargo, no tienen conocimientos, y si nosotros no hacemos una educación adecuada como personal de salud, muchas veces por desconocimiento se puede complicar. Y como mencionaba, la característica del dengue es que la temperatura llega hasta 39 a 40 grados centígrados. Generalmente va a producir eritema o rubor facial, no rubicundez, a lo que le llamamos. Hay un eritema cutáneo generalizado y la diferenciación a través de otras enfermedades mexantémicas es de que produce un dolor retroocular característico. Se dice que este dolor retroocular es intenso, pesante, ¿no? Y está asociado de mialgias intensas, artralgias y cefalea. Entonces, paciente venido de Pichari, 15 años, que desde hace 2, 3 semanas ha estado allá en esa zona y que llega a Huamanga y que presenta temperaturas más allá de 39 grados centígrados, pero que tiene o manifiesta un dolor retroocular característico. Desde el punto de vista clínico, tengamos la sospecha por allí de dengue. No olvidemos que siempre es importante tener el antecedente epidemiológico de la zona donde viene y nosotros tener conocimientos dónde es que el mosquito se mantiene activo para poder tener la sospecha, ¿no? Simultáneamente, también ustedes saben que esta enfermedad, aparte de la clínica, también nos ayuda la parte del diagnóstico de laboratorio, qué es lo que va a ir pasando, digamos, en los exámenes de laboratorio. Uno de los hallazgos más comunes
que generalmente se da en la primera prueba que siempre pedimos, es en el hemograma, más allá de que nos pueda producir, digamos, otras alteraciones hematológicas, la principal característica va a ser la disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, llamado también leucopenia, y esta leucopenia va a ser progresiva. ¿Qué significa? Que conforme pasan los días, los leucocitos van bajando. No olvidemos que los leucocitos de manera normal consideramos de 6.000 a 10.000 y por debajo de estos valores consideramos leucopenia. Asimismo, también vamos a encontrar de que empiezan a disminuir las plaquetas. No olvidemos, las plaquetas de 150.000 a 400.000 lo normal, y por debajo de 150.000 tenemos presencia o disminución de plaquetas. Ya en la fase crítica, que es el peligro de la defervescencia, se van a presentar dos fenómenos muy característicos y que son los de más riesgo para el ser humano. El fenómeno de extravasación, que después de caer, como les mencionaba, o disminuir la temperatura por debajo de los 38 grados centígrados, se va a producir una alteración a nivel vascular, donde vamos a tener que la permeabilidad aumenta de una manera acelerada, se va a producir una fuga plasmática hacia el espacio extravascular, provocándose muchas veces provocando derrames en diferentes órganos. Puede ser derrames a nivel de la cavidad abdominal, conocido como la ascitis, o a nivel de pulmones, como derrames pleurales, o también se puede producir una hemoconcentración en el hemograma, digamos, rápida. Pero esto nos puede llevar o nos lleva a la fase de choque o de hipovolémica, ¿no? Muchas veces cuando decimos este paciente está chocado, porque no solo porque está deshidratado, sino también por la alteración que se ha dado. Entonces, se menciona, si es que la pérdida de plasma ha superado el 15% del volumen circulante del cuerpo, se va a desencadenar el choque hipovolémico. Por eso que ustedes entenderán que cuando tenemos un paciente con dengue, una de las primeras medidas generales intradomiciliarias, lo que se indica es la hidratación, ¿no? Para evitar justo de que vaya a llegar al choque hipovolémico. Esto por lo general va a ocurrir entre el cuarto y el quinto día de la enfermedad, pero siempre va a estar precedida ya por algún signo de alarma, ¿no? O sea, ya vamos a ver de que ya este paciente está hemodinámicamente alterado, y aparte de ello, si bien es cierto, ya pueden aparecer de repente las pérdidas o los sangrados también, por lo menos debe de tener un signo de alarma. Entonces, pasamos a la fase de recuperación, llamada también de reabsorción. Aparentemente aquí vamos a tener que debe de haber una mejoría, digamos, clínica de manera gradual, ¿no? El apetito que estaba disminuido, digamos, esa disminución del apetito va a mejorar. No olvidemos de que cuando ese paciente no presenta signos de alarma, va a ser de que la diuresis se recupere de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el dengue lo que más te produce es deshidratación por la misma fiebre, por la misma afectación celular. Muchas veces puede cursar con vómitos y hace que la deshidratación disminuya el volumen urinario en 24 horas, y por lo tanto ya al pasar la fase crítica va a recuperar su diuresis normal. Vamos a tener desaparición de síntomas digestivos, ¿no? Las náuseas, y se va a estabilizar, digamos, de una manera general el cuerpo. Hay que tener en cuenta también cuando muchas veces el paciente recibe líquidos o quizás recibe manejo hospitalario, hay que tener en cuenta que no debemos de hacer, digamos, uso excesivo de líquidos endovenosos, ya que durante esta fase se puede producir un distrés respiratorio, puede reproducir otras complicaciones como el derrame pleural o principalmente como el edema agudo pulmonar, y en algunos pacientes
digamos, vulnerables, pacientes desnutridos, pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo, porque no es igual que le dé el dengue, ¿no? A una persona, digamos, eutróficamente normal, con buen peso, buena nutrición, a una persona que de repente está tomando un tratamiento para tuberculosis pulmonar, o a una persona de repente que sea obesa, que tenga factores de riesgo, a una persona diabética o a una persona hipertensa. Entonces, tenemos que valorar cuando nosotros estamos evaluando y haciendo nuestro diagnóstico de sospecha de dengue, tenemos que valorar todos los factores de riesgo asociado. Y eso es lo que nos dice la norma técnica. Ojo, cuidado, no solamente es tratar al dengue como una enfermedad aislada, sino tratar a las personas que están en su entorno, ¿no? O propiamente a la enfermedad, pero con todas sus comorbilidades que tiene el paciente, ¿no? Y eso es importante que se tenga que tener en cuenta. O de repente un paciente, pues, de que acaba de terminar hace algunos meses el tratamiento, digamos, una quimioterapia, por, si es un adulto, por un linfoma Hodgkin, o si es un niño, por una leucemia linfoblástica. Entonces, vean ustedes a los riesgos de complicaciones que se ve expuesto ese paciente. Entonces, es importante también tener en cuenta el tema de la hidratación, ¿no? Y de igual manera tener que estabilizar, digamos, algunos parámetros, ¿no? Ir viendo cómo está nuestro hemograma, si va mejorando esa leucopenia, si es que esas plaquetas que de inicio estaban disminuidas van recuperando por estimulación de la propia médula ósea, van recuperándose su producción en números normales. Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿no? Los síntomas principales, como bien mencionaba, no olvidemos, podríamos hablar de 4 síntomas clásicos, o sea, algo que les diga, paciente de 15 años que viene de la zona de Pichari con temperatura de 39 grados centígrados, pero que tiene cefalea, ¿no? Es un dolor de predominio frontal. Y les dice, duele la cabeza de predominio frontal, pero también siento de que me duele, digamos, la parte de mis ojos, ¿no? Ellos no saben cómo explicarlo, me diera la impresión que tengo un bulto, a eso se refiere cuando hablamos de dolor retroubitario agudo, al momento de parpadear o mover los ojos, por eso es que a veces los pacientes no quieren hacer ello. Y asociado a esto hay un dolor muscular intenso, ¿no? Llamada también conocida como la famosa fiebre, la famosa fiebre rompehuesos, cuando está asociado de que hay fiebre pero que el dolor de los huesos es tan intenso y por eso le llaman rompehuesos, ¿no? Y el dengue tiene una característica clínica desde el punto de vista de la piel, que está asociado a un cuadro de exantema, principalmente por un rash maculopapular, ¿ya? O sea, hay lesiones maculopapulares eritematosas, pero en islas blancas en Mar Rojo. ¿Por qué le llaman en islas blancas en Mar Rojo? Porque imagínense que las lesiones maculopapulares, digamos, son el Mar Rojo, pero de manera central o de manera céntrica, digamos, hay coloraciones pálidas, ¿ya? Blanquecinas, por eso es que lo asocian de que este rash maculopapular tardío que aparece también es conocido como el signo típico de islas blancas en Mar Rojo. Entonces, con esto ustedes vean desde el punto de vista clínico, sabiendo el antecedente epidemiológico, que no necesariamente puede ser del Brain. No olvidemos que aquí cerquita, acá en mismo Huamanga, tenemos sin necesidad de haber ido a zonas endémicas, hemos tenido casos de dengue, Ica, por ejemplo, diríamos, ¿no? Si el mosquito siempre le gusta la selva, zonas cálidas, zonas de humedad, bueno, ¿y cómo fue que
mosquito se exportó hasta Ica. Tumbes, no olvidemos, Tumbes, Piura ha sido una de las regiones donde más ha sido afectada con muertes por dengue en las épocas, hace algunos años, donde hemos tenido pues la epidemia clara del dengue, ¿no? Entonces, con esto, chicos, ustedes están en la capacidad de poder determinar, ¿no?, hacer el diagnóstico mediante signos clínicos sin necesidad de tener laboratorio. Y si tienen el apoyo del laboratorio, sabiendo diferenciar todas estas fases que se dan en el dengue, también tienen la capacidad, cuáles son las primeras alteraciones hematológicas que se pueden presentar en un hemograma normal, que eso lo pueden encontrar en cualquier centro de salud. Algunos puestos de salud no lo tienen, pero ustedes clínicamente sí lo pueden hacer sin necesidad de tener laboratorio a la mano, ¿ok? Entonces, un poquito, bueno, yo que soy pediatra, tampoco puedo dejar de lado a mis niños, solamente es importante que tienen que saber de que muchas veces en la población pediátrica, a veces los síntomas y signos son un poquito inespecíficos, puede iniciar como un cuadro de fiebre, digamos, sin un foco, digamos, específico, solamente fiebre, malestar general, principalmente en los niños, ¿no? En los preescolares, en los escolares de 4 a 10 años, más aún en los lactantes, ¿no? 1 año, 2 años, ¿no? La fiebre puede ser la única manifestación clínica inicial y eso es importante que ustedes que lo tengan que saber. Probablemente muchos de acá no están llevando pediatría o si lo están llevando también tienen que saber que no es igual de repente evaluar semiológicamente a un paciente adulto con sospecha de dengue que a un paciente pediátrico con sospecha de dengue, porque no vamos a encontrar los síntomas y signos patognomónicos como lo acabamos de ver en la lámina anterior, ¿no? Generalmente en los niños más se asocia la fiebre de manera general, los niños se vuelven irritables, aburridos o de igual manera también se vuelven con tendencia al sueño, signos de somnolencia, como decimos. En algunos casos puede ir asociado a síntomas digestivos, vómitos, náuseas, dolor abdominal difuso, diarreas, que son las más comunes, ¿no? Y que muchas veces nos puede hacer confundir como diarreas agudas infecciosas de tipos virales o de tipos bacterianas y estamos dejando, digamos, de fondo de repente que podamos estar frente a un caso de dengue por no hacer una anamnesis adecuada, ¿no? Y no olvidemos que, como ya hemos mencionado, la parte epidemiológica es determinante, el nexo, porque hay que saber si es que tenemos casos confirmados en el entorno, digamos, de este paciente pediátrico, ya sea escolar o preescolar, o si ha tenido quizás en el entorno familiar. Es importante que tengamos que saber la sospecha. ¿Por qué? No, y decimos, doctora, pero es que de la mamá le contagia al hijo. Claro que no le contagia, porque hemos dicho que esto es por la picadura del mosquito, pero sí lógicamente podemos decir que donde ha estado la mamá, de repente ha estado su niño también expuesto a las picaduras del mosquito y de igual manera hay que tener en cuenta ese nexo epidemiológico. O si de repente de la escuela se han ido a un paseo de un fin de semana, un paseo, qué sé yo, a una catarata, a un recreo, ¿no? Han estado expuestas, digamos, a los mosquitos. Entonces, por eso que es importante determinar y saber de que en los niños es diferente. Los signos de alarma, como ya hemos mencionado, son manifestaciones principalmente que preceden directamente al choque o a la falla multiorgánica. Por eso es que nosotros debemos de actuar y lo ideal es que el personal de salud evite de que este paciente, digamos, llegue a lo que es la falla multiorgánica, donde hay lesión o daño de muchos o de varios sistemas, ¿no? Y que tengamos la capacidad de hacer un reconocimiento precoz para poder intervenir sin necesidad de que tengan que tener laboratorio a la mano, ¿no? Muchas veces hoy en día yo veo que en muchos alumnos, en muchos médicos jóvenes, ¿no? Muchas veces decimos,
Pero doctora, no tenemos examen de dengue, he ido al consultorio de salud pública o he ido a la direza y ya no hay pruebas de dengue porque ya no hay. Sí, puede que no hay porque nos sirve para confirmar la enfermedad, pero no significa que yo estoy en la capacidad con los signos clínicos y con el nexo epidemiológico de poder hacer diagnóstico. Por eso que es importante intervenir a tiempo para poder dar no solamente fluidos a nivel oral o de ser el caso de repente dar fluidoterapia intravenosa y bueno, tengamos la capacidad de decir de satisfacción, de poder decir he salvado una vida, ¿no? Signos de alarmas cardinales, ¿no? En el paciente pediátrico. Ya hemos mencionado dolor abdominal, dolor a la palpación, muchas veces puede haber edema de pared vesicular o puede haber hallazgos del líquido libre. Los vómitos por lo general son persistentes, más allá en números. Miren chicos, algo que les tengo que decir que si bien es cierto la norma técnica nos dice vómitos persistentes en 3 episodios en 1 hora, eso es variable, porque muchas veces los vómitos persistentes pueden ser tan persistentes que los tenemos cada 5 minutos y ese paciente en 1 hora ya se te deshidrató. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ese es el parámetro que nos dice la guía técnica del Ministerio de Salud, pero lo importante es de que ustedes para poder evaluar vómitos persistentes, tienen que evaluar de manera asociada si es que ese paciente está deshidratado o no está deshidratado, porque si de repente la mamá te dice, lo he visto, creo que ha vomitado 2 horas nada más, o que diga 2 veces nada más, pero tú lo ves, está con los ojos hundidos, con las fontanelas hundidas, el signo del pliegue, lo más probable es que ese niño o ese paciente, puede ser un paciente de 11, 12 años, te ha vomitado más, se ha deshidratado más, ¿no? En algunos casos, los pacientes pueden estar acompañados, como ya hemos mencionado, ¿no? De alteraciones mentales como irritabilidad marcada, puede estar aletargado, puede estar con tendencia a la somnolencia, debido a que existe una hipoxia cerebral transitoria por la misma hipovolemia que está originando la deshidratación. Los signos de alarma de extravasación y órganos, aquellos quienes somos un poquito más exigentes en nuestra evaluación clínica, el sangrado. El sangrado se puede manifestar de diferentes maneras, sangrado nasal, epístasis, sangrado de las encías, gingivorragias, si es una paciente de repente adolescente o es una paciente en edad reproductiva, puede estar asociado a metrorragias o hematomas o lesiones tipo petequiales o hematomas en la piel de manera espontánea, sin necesidad, digamos, de tener un choque hipovolémico. También puede estar asociado, como hemos mencionado, a acumulación de líquidos, derrames pleurales y derrames en cavidad abdominal, y que muchas veces estos están asociados y son cuantificados o confirmados mediante la ecografía, ¿no? Porque a veces, a veces tenemos cuadros de ascitis que tienen poca cuantificación de líquido libre y clínicamente no nos va a ayudar de repente al momento de hacer el signo de la oleada para yo poder decir que tenía ascitis, sino que lo vamos a tener que confirmar mediante un examen, de ecográfico, ¿no? La hepatomegalia, no se olviden que por la misma fisiopatología del mosquito y del virus, siempre vamos a tener en estos casos hígado palpable, por lo menos a mayor de 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, y en el inicio vamos a tener un incremento rápido del hematocrito y que muchas veces esto nos puede hacer confundir, pero después, ¿no? Por la hemoconcentración, pero después esto va a cursar con anemia. Entonces, todo ello, ya hemos visto clínica, hemos visto el nexo epidemiológico, los tipos de virus, cómo los serotipos de virus, cómo es que el mosquito, digamos, va a generar de que al momento de picar el virus, ¿cómo se llama?, se desproduzca y produzca enfermedad. Entonces, según la norma técnica y de manera general, lo que ustedes deben de saber que hay dengue sin signos de alarma, ¿no? Y los dengue sin signos de alarma, principalmente tenemos a las personas con fiebre hasta 7 días
evolución, que tienen antecedente, que vive en la selva o visitó alguna zona de transmisión, ¿no? Infestada por estos mosquitos, el Aedes aegyptus, ¿no? Y que por lo menos mínimo ha presentado 2 manifestaciones siguientes, que puede ser cefalea o dolor retroocular, mialgias o artralgias intensas, náuseas, vómitos de manera aislada, el exantema cutáneo, no olvidemos, o que también puedan tener leucopenia confirmada en laboratorio. Entonces, a ello le diremos de criterios para pacientes pediátricos, todo niño que tiene fiebre aparentemente de 7 días, espero con la evolución y que resida de una zona endémica, porque por ahí alguien me dirá, y con toda razón me dirá, bueno, doctora, pero fiebre con 7 días en un paciente pediátrico también puedo sospechar en otras enfermedades metaxémicas o de repente en fiebre tifoidea. Claro que sí, ¿no? Pero estamos hablando de lo que es ya enfermedad sin signos de alarma, ¿ok? Entonces, y con signos de alarmas hay que tener en cuenta de que si es que presenta uno más de los signos de alarmas que ya hemos mencionado, hay que tener en cuenta de que ojo, pestaña y ceja, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que debo de prevenir? Debo de evitar la transición a la fase crítica, ¿no? Porque es la fase que me va a llegar a mayor compromiso multisistémico del paciente. Entonces, en esta fase, una vez que yo detecto mis signos de alarma, lo principal es que tengo que hidratar al paciente, ¿no? Ya sea de manera oral, si es algo ambulatorio, o lo adecuado es de manera endovenosa, y monitorear, digamos, hasta evitar que lleguemos a la forma de signos asociados con hipovolemia, ¿no? Por eso de que ahora ustedes por allí entenderán cuando en la selva dicen, no, en la selva se curan rápido, toman bastante agua de coco. Claro que sí, no olvidemos de que es un agua hidratante y lógicamente que ello no es por el coco, sino es por los líquidos, digamos, propios que está recibiendo el cuerpo. En el dengue grave tenemos que establecer que es propiamente cuando ya tenemos choque hipovolémico, tenemos sangrado grave y tenemos daño de algún órgano en blanco. En el choque hipovolémico, ¿cómo lo vamos a evaluar clínicamente? Porque al tomar el pulso vamos a ver un pulso débil, ausente o que está taquicárdico al momento de tomar la frecuencia cardíaca, hay frialdad distal, el llenado capilar es mayor de 2 segundos, no olvidemos que lo normal debe ser menor de 2 segundos, ¿no? Y la presión diferencial, digamos, siempre vamos a encontrar de que hay asociación a lo que es la presión arterial disminuida. También tenemos como otro signo de alarma que nos indica un dengue grave, ¿no? Ya hemos mencionado las metrorragias, las gingivorragias, la hematemesis, melena, puede haber sangrado rectal también, o en algunos casos, cuando es tan grave, puede haber hasta hemorragia en el sistema nervioso central, y bueno, ello pues lo vamos a evaluar mediante ya una tomografía cuando ya el paciente está hospitalizado. No olvidemos que ya estamos frente a un caso de dengue grave. Y cuando hay daños de órganos blancos, no olvidemos que el primer órgano blanco por la misma hepatomegalia que produce el dengue es el hígado, ¿no? Y nos va a llevar a una falla hepática y consecuentemente a una insuficiencia hepática severa. No olvidando que si queremos usar el laboratorio, ¿quiénes son los que miden las pruebas que miden la función hepática? Las famosas transaminasas. Vamos a encontrar transaminasas que lo normal, sus valores son de 0 a 40. Vamos a encontrar como que estamos, digamos, llevando a una 4x4 a 200, 300 kilómetros por hora, porque vean los valores que mencionan, más o menos mayores a 1000 unidades, ¿no? ¿Qué tenemos en reporte de transaminasas? Aquí, digamos, el hígado se desacelera y muchas veces nos puede llevar a signos de insuficiencia hepática. Con ello, al haber daño hepático, al haber insuficiencia hepática, me puede llevar también a una encefalitis asociados a trastornos de conciencia severa, o en algunos casos también puede afectar al corazón, llevándome a una miocarditis clínicamente en algunos casos relevante.
Entonces, por eso que es importante que ustedes tengan que tener en cuenta el resumen de los criterios de clasificación sin signos de alarmas, ya, con signos de alarmas y cuando estoy frente a un dengue grave, ¿no? Definitivamente, el dengue grave, pues, es para un manejo hospitalario, ¿no? Y tener en cuenta cómo es que se da la fisiopatología frente a un dengue sin signos de alarma, cuáles son los hallazgos clínicos más frecuentes, ¿no? Cómo es que debo de manejar al paciente. Como ustedes pueden ver, los pacientes sin signos de alarma, el manejo es en el hogar. Los pacientes con signos de alarma generalmente tienen que estar hospitalizados en una unidad de vigilancia intermedia, ¿no? Y los hallazgos clínicos más frecuentes, y en el dengue grave, pues de hecho que tienen que estar hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos de manera obligatoria, ¿no? Y bueno, esto que dice grupo C, grupo B, se refiere a los niveles de hospitales, ¿no? Es como decir que el dengue con signos de alarma, para que me entiendan en palabras sencillas, puede estar hospitalizado en un hospital que tenga una unidad de vigilancia intermedia, tipo Hospital 12 Salud, tipo Hospital 1 de apoyo de Guanta, tipo Hospital Cangallo, tipo Hospital de Nazarena, pero necesariamente aquellos que me hacen un compromiso grave deben de estar hospitalizados en un hospital que tenga mayor complejidad, en este caso, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Ayacucho, ¿no? Principalmente, pasé. Ok, disculpen chicos. En el diagnóstico, principalmente tiene que primar el criterio fundamental, la sospecha clínica, como ya les he mencionado, y el epidemiológico. Y vean lo que bien dice la norma, no debe condicionarse a la espera de un resultado de laboratorio, ¿no? Porque con las diapositivas previas, ustedes tienen la capacidad de poder hacer diagnóstico. Bueno, ustedes saben de que ahora, pues, para todos, a ustedes, a nosotros mismos como docentes, nos ayuda la IA, así de que estas diapositivas están traduciendo, digamos, toda la norma técnica vigente que tenemos. Entonces hay que tener en cuenta, como bien se les ha mencionado, las pruebas de laboratorio muchas veces nos ayudan para actuar como vigilancia epidemiológica, para poder caracterizar qué tipo de serotipo es el que está circulando en determinada zona, cómo es que debo de controlar los brotes en base al tipo de serotipo o al tipo de vector, a cómo voy a controlar a la Aedes aegyptus, ¿no? Para descartar coinfecciones, que también lo hemos mencionado, sí, para confirmación de casos especiales y graves. Pero como ustedes se pueden dar bien cuenta, dice, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, chicos, por favor. Hoy en día nos estamos volviendo dependientes, médicos y alumnos, dependientes de los exámenes de laboratorio, de las ecografías, de las tomografías, y no es correcto. Entonces es importante, y algo que también a veces, bueno, siempre nos falta de repente el mismo paciente, algún familiar, ¿no? Papá, mamá, y dicen ya de repente una de sus tóxicas, usted dice, no, me voy a quedar viudo, me voy a quedar sin la tóxica. Entonces, no, yo sí hago todo lo posible por sacarle su examen de laboratorio. Pero también tienen que saber que las pruebas de laboratorio se positivizan de acuerdo a los periodos y a los días en que ustedes están sacando, digamos, la muestra, ¿no? Y muchas veces, si yo tengo la semiología típica, clásica, que estoy frente a un dengue, no porque le tome un examen de laboratorio y me salió, por ejemplo, IgM negativo, no significa que no tenga dengue, ¿no? Sino que tengo que saber interpretarla y tengo que saber en qué periodo la tomé. Y eso es importante que ustedes se tengan que clavar en la cabecita, porque ya he visto a muchos alumnos, lógicamente, y a veces
Uno, porque quizás no saben, otro, porque quizás los propios maestros, los docentes, no les enseñamos a interpretar bien, pero es importante que ustedes tengan que saber que si yo voy a sacar, digamos, en los días del periodo virémico, del día 1 al día 5, tengo que saber cuáles son las pruebas más exactas que me pueden salir positivas, ¿no? Principalmente ustedes tienen que saber que la elección, así pónganse en la cabeza, la elección de la prueba va a depender de los días de fiebre del paciente. ¿Ya? De acuerdo en qué día de fiebre o que ya no tiene fiebre, en qué tipo de examen le voy a tomar. Entonces, si hablo del periodo virémico, tenemos los métodos directos como el PCR en tiempo real, el ELISA, el famoso antígeno NS1. ¿Ya? En suero, que generalmente a veces yo lo que veo, a veces en los laboratorios particulares hay el antígeno NS1 y a veces vienen y a veces viene a un paciente que ya está en el día 14, doctora, le ha salido negativo. Claro que sí que te va a salir negativo porque esa prueba estaba validada para tener mayor especificidad, sensibilidad en los días de periodos de viremia. Sin embargo, cuando ya estamos frente a partir del sexto día, cuando ya estamos que nuestro cuerpo está en plena respuesta inmune, tenemos otros métodos que son los indirectos y aquí es donde tenemos, que generalmente aquí es lo más frecuente, tenemos lo famoso detección de anticuerpos del tipo IgM para dengue. Entonces esa es la famosa muestra que dice, ¿qué prueba le ha sacado? La IgM. Ah, ya, pero ojo, si yo le voy a sacar la IgM en la fase virémica, donde todavía no hay respuesta inmune, de hecho que esa IgM me va a salir negativo y no por eso no significa que no pueda tener dengue, ¿ya? Sin embargo, cuando paso a la etapa de cero conversión, que es del día 14 al día 30, tenemos, ¿no?, que yo puedo sacar, volver a repetir esa prueba de IgM, pero voy a tener mayor aumento de títulos de anticuerpos. Hay que tener en cuenta. Y un mayor aumento de tipos de anticuerpos también significa que este paciente está más grave o que tiene alguna complicación. No, porque esto yo lo tengo que ir asociando con ¿con qué? Con mi anamnesis, ¿no? Y con mi tiempo de enfermedad para yo poder decir, no, probablemente la interpretación de esta IgM con mayores títulos es por esto. Mientras que, bueno, pues si el paciente ya está ya está fallecido y yo quiero hacer estudios de investigación para saber si de verdad este paciente tuvo dengue, pues las pruebas más ideales es que se tengan que hacer a través de las biopsias, la famosa histopatología o inmunohistoquímica ¿de quién? De los grandes órganos diana, el vaso, el hígado o el riñón. Entonces, ahí es importante de que ustedes tengan que saber diagnosticar. Como ya hemos mencionado, en la fase virémica, el ELISA antígeno NS1, ¿no? Generalmente es un diagnóstico rápido, nos permite determinar la infección temprana de esta enfermedad en los primeros 5 días. Existe de manera gratuita en los laboratorios regionales y locales, ¿no? Mientras que también a diferencia de la prueba molecular, ¿no?, hay que nos sirve para mapear, ¿qué? A la prueba del PCR, para mapear los serotipos, si estamos frente al serotipo 1, 2 o 3 o 4, ¿no? Y generalmente estas muestras se mandan en Lima al Instituto Nacional de Salud, ¿no? A un laboratorio referencial y de igual manera son gratuitas, ¿ok? Cuando estamos frente a la fase posvirémica, ya hemos dicho que la principal es el ELISA a través de la IgM, que nos detecta anticuerpos generados a partir del sexto día, ¿no? Y un resultado que nos dice que nos apoya el diagnóstico en zonas de epidemia o brotes epidémicos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, bueno, probablemente estoy segura que el 100% de acá de los que me están escuchando saben que la IgG siempre nos va a indicar una infección pasada o una exposición pasada. Y bueno, no es útil para volver a saber si es que de repente también podamos estar frente a un cuadro de reinfección o podemos estar frente a un cuadro de cero conversión variada en casos de dengue graves. Las pruebas rápidas que también son de difícil acceso, pero que se tienen, ¿no? No siempre significa de que
tengamos que darle una certeza al 100%. Hay que tener en cuenta, hoy en día hay mucha comercialización en laboratorios privados, pero también es importante saber que frente a un escenario que de repente no sea epidémico, tienen que saber, lo principal de toda esta lámina es que ustedes no se pueden dejar guiar solamente por la positividad de un examen de laboratorio, porque también tienen que saber que hay enfermedades u otras enfermedades que nos pueden dar las famosas reacciones cruzadas, los famosos falsos positivos, y muchas veces de repente podemos hacer un diagnóstico inadecuado, ¿no? Si es que yo tengo clínica y tengo a un paciente que le ha salido negativo, lo ideal es que tenga que hacer la confirmación de esta prueba mediante nexo epidemiológico. Generalmente hablamos por criterio de epidemiológico aquel caso que cumple con la definición clínica epidemiológica, que reside o frecuenta un radio más o menos de 200 metros donde existen casos positivos o confirmados por laboratorio en semanas previas. Hay algunas excepciones críticas que no son muy frecuentes, pero igual es importante tenerlos en cuenta como los mencionamos, principalmente aquellos casos de las gestantes, neonatos y pacientes con comorbilidades, otras enfermedades asociadas. También hay criterios de casos descartados, ¿no? Hablamos de un laboratorio negativo cuando tenemos que en la uno negativo, y si de igual manera es tomado un ELISA IgM negativo, pero tomado, ojo, pestaña y ceja, tomado como segunda muestra en más de 14 días, de hecho que ese resultado del laboratorio es negativo. También podemos tener estos dos escenarios de ausencias de error de caso, identificación de otro caso, de otro agente causal, como bien les mencionaba, de repente podemos reacciones cruzadas, pero estamos frente a un caso de leptospirosis, de malaria, de influenza o infección, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hablando propiamente del dengue, por la fiebre tiene diagnóstico diferencial, ¿no? Y si hablamos del mismo mosquito, no olvidemos que el mismo mosquito que nos origina también a través de la picadura de la Aedes aegyptus, Zika, chikungunya, pero la clínica es diferente. Entonces, propiamente aquí hay que tener en cuenta la clínica del dengue, ¿ya? La diferenciación, como bien les mencionaba, vean ustedes, si asociamos a los signos y síntomas haciendo una diferenciación del dengue, chikungunya y Zika, como ustedes pueden ver, por ejemplo, generalmente en el dengue, ¿no? Con respecto a la fuga capilar, es más frecuente en la fase crítica, mientras que en el chikungunya generalmente se caracteriza por esas artralgias de tipo intensas, ¿no? Y por poliartritis discapacitantes o en algunos casos pueden llevar a incapacitantes. Y vean generalmente cómo es la característica súbita con respecto a la fiebre. Generalmente en el dengue, el prurito, el exantema maculopapular está asociado a prurito, o sea, a picor. El paciente siente que tiene esas lesiones y muchas veces el paciente no te llega porque tiene la sospecha de dengue, sino te llega porque tiene la sospecha que le ha dado una alergia, porque se nota todo rojo, ¿no? Y siente que le pican. Entonces es importante saber determinar también ello, ¿no? Mientras que a diferencia ¿cómo se llama? Del Zika, también presenta, digamos, un prurito, a diferencia del dengue, es más precoz, mientras que en el dengue es más tardío. Por eso que es importante, toda vez de que el Aedes aegyptus me puede producir hasta 3 enfermedades, es importante que ustedes tengan que saber la diferenciación clínica entre el dengue, la chikungunya y el Zika. Vean que en el Zika, ¿qué es lo que vamos a encontrar, digamos, de manera más patognomónica? El prurito precoz y la conjuntivitis es más frecuente. Mientras que, digamos, podríamos decir
que en la chikungunya la fuga capilar es poco frecuente y en el Zika no se presenta. Por eso que es importante que nosotros tengamos que establecer vigilancia en estas zonas de transmisión. ¿Ok? De igual manera, ya aquí para que ustedes les quede, porque esto de igual manera, hasta que cambien la norma técnica, supongo de aquí unos 2, 3 años más, igual lo vamos a seguir manejando para que puedan saber, digamos, en qué fase óptima es adecuado tomar los exámenes de laboratorio. Y aquí está muy especificado. ¿Y por qué? Si ustedes dirán, bueno, doctora, ya nos dijo en qué día, pero la cantidad es importante y lo importante muchas veces es también tener en cuenta la conservación de la muestra. Tiene que tener ciertos grados centígrados de conservación. ¿Por qué? Porque muchas veces no está mal tomada la muestra o no es que no tenga la enfermedad, pero si esa muestra la voy a procesar o la voy a enviar a un laboratorio nacional como el Instituto Nacional de Salud y si no la he refrigerado bien, la he conservado bien, es probable que te salga negativo, pero no porque el paciente no tenía la enfermedad, sino porque no he tenido un buen estado de conservación y de igual manera cómo debe de ser transportadas esas muestras, los tipos de cadenas de frío. ¿Ok? Entonces tenemos los tratamientos, ¿no? El grupo A específicamente es un manejo en el hogar, que son los cuadros sin signos de alarma, solamente con tratamiento bioral, no hay factores de riesgo asociados. El grupo B1 tienen que estar en observación o hospitalización. Es el dengue sin signo de alarmas, pero que tiene factores asociados. De repente es una gestante, de repente es un diabético, un paciente abandonado, ¿no? El grupo B2, el que necesita hospitalización inmediata porque ya hay signos de alarma, requiere hidratación endovenosa a través de protocolos y un monitoreo estricto de las funciones vitales. Y el grupo C es el que necesita una unidad de cuidados intensivos frente donde tenemos el dengue grave que está, digamos, debutando con muchas complicaciones como los sangrados o el daños orgánicos severo, ¿no? Y necesita un manejo de inmediato. Entonces, como ya hemos dicho, el grupo A es el manejo domiciliario, hidratación, reposo, protección. No olvidemos que dentro de las medidas de protección, y ahí es donde debemos de intervenir nosotros, pues debe de haber reposo absoluto en cama, el uso obligatorio del mosquitero para evitar que los mosquitos sanos piquen al paciente que está en estado de enfermedad, en estado virémico, y estos mosquitos de nuevo, digamos, incuben y de nuevo vayan a picar a otro paciente sano y se genere, digamos, el brote epidémico, ¿no? Entonces, y tiene que tener un seguimiento diario, pero el monitoreo principalmente es en casa y debe de acudir siempre al establecimiento de salud para descartar que no vaya a pasar a la fase crítica. Vean las indicaciones, ¿no? Del suero de rehidratación oral a través de los famosos caldos, jugo de fruta. Yo les decía, en la selva toman bastante el agua de coco, de líquidos. Sin embargo, los pacientes que queremos controlar a la fiebre, no olvidemos el paracetamol de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas u 8 horas, máximo no excedernos de los 4 gramos al día. Y en los niños sí, tienen que saber que, bueno, chicos, cuando llegan a pediatría o aquellos que están haciendo pediatría, no debemos de exceder por dosis más allá de 10 a 15 miligramos por kilodosis cada 8 horas o cada 6 horas vía oral, ¿no? Y tenemos que estar, digamos, estrictamente controlando la fiebre. Lo ideal es que al inicio disminuyamos la temperatura a través de medios físicos, mediante paños tibios con agua tibia o baños físicos con agua tibia en un promedio de 10 a 15 minutos. Ojo, no porque el niño o no porque el paciente está, digamos, con fiebre, lo voy a bañar con agua helada, lo voy a poner hielo, porque a veces pasa, ay, de todo pasan con algunos familiares. No olvidemos que el riesgo de la automedicación puede convertirse en un cuadro mortal, ¿no?
Están prohibidos los antiinflamatorios no esteroideos tipo aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, porque más incrementan el riesgo de las hemorragias gastrointestinales masivas y por lo tanto también van a elevar la función hepática y por lo tanto va a haber mayor insuficiencia hepática. El metamizol y las inyecciones intramusculares hay que tener mucho cuidado, está contraindicado. Nosotros, chicos, les digo así, en los niños no usamos el metamizol, poco lo usamos, pero sé que en muchas casas no usan el famoso Reprimán, que es lo mismo, pero tienen que saber que tanto en el paciente pediátrico como el paciente adulto causa hipotensión y puede generar choque en un paciente que está con signos graves de dengue, ¿no? Mucho menos usamos corticoides, ¿no? A veces algunos dicen, no, el corticoide para disminuir la replicación viral, eso es un falso mito, ¿no? Su uso va a hacer que se enmascaren los signos clínicos en la fase crítica. Entonces, en el dengue con factores de riesgo, ¿no? De igual manera, ya hemos mencionado, indicación de tratamiento, hay que tener cuidado con los gestantes y con los neonatos, esos necesariamente necesitan hospitalización y bueno, tener en cuenta a veces los riesgos sociales, si es que viven en pobreza extrema o viven, digamos, muy lejano a un establecimiento de salud por falta de transporte o es un abandono familiar, esos pacientes, a pesar que no tengan signos de alarma grave, necesariamente tienen que ser hospitalizados. Ya hemos mencionado las comorbilidades que pueden haber tanto por la edad, tanto las metabólicas, obesidad, diabetes, ¿no? Crónicas, hipertensión, asma, EPOC, daño hepático, ¿no? ¿Ok? De igual manera, siempre hay que estimular la hidratación mediante la vía oral, es lo mejor que podemos hacer en un paciente deshidratado, a pesar de que se haya iniciado la terapia endovenosa, debemos de hacer la hidratación oral mientras que no hayan vómitos, ¿no? Y bueno, solamente los menciono, no es motivo ya en algún momento de alguna clase específica de cómo que debemos de hidratar mediante qué fórmulas o qué componentes. Después debemos de reevaluar principalmente qué es lo que debemos hacer acá. Rehidratamos, ¿por qué? Porque ese paciente está deshidratado, porque la diuresis está disminuida y por lo tanto pues debemos de ir monitoreando esas funciones vitales y de ir monitoreando la diuresis, que es uno de los signos que nos indica que ese paciente se está rehidratando, ¿no? Y de igual manera, poco a poco, de acuerdo a un balance hídrico adecuado, a una recuperación del flujo urinario adecuado, yo voy reduciendo mi tratamiento con los fluidos. Igual los comparto con ustedes. Para que tengan en cuenta nada más cómo debe de ser la administración de los líquidos por horas durante las primeras horas que yo inicio a hidratar, ¿no? De manera general, en la primera hora es donde debo, como dicen ustedes, hay que darle con todo, ¿no? Y después cuando ya llega, digamos, hacia las 24 horas de hidratación, cómo es que debo de hacer el mantenimiento. Hay que tener en cuenta que la tasa se reduce gradualmente, guiándome por qué, guiándome por la clínica del paciente, como yo lo veo que va mejorando y manteniendo un gasto urinario adecuado, que se los acabo de mencionar. Entonces, es importante de que también realizar una adecuada hidratación para mantener ¿qué? Para mantener una adecuada perfusión, porque también puede pasar al extremo, que también lo puedo sobrehidratar. Y lo principal es que tenga que usar, digamos, líquidos o soluciones cristaloides de tipo isotónicas, ¿no? Hay que tener en cuenta, una vez más, la diuresis en los niños y de igual manera, cómo es que debo de reducir la carga de líquidos. Vean el resumen de goteo endovenoso, cómo se establece en la primera, en las 4 primeras horas, de 2 a 4 y de 24 horas. Esto con la finalidad de ¿qué? De evitar sobrecarga hídrica y haciendo un monitoreo de balance hídrico constante. ¿Ok? Aquellos que están en un hospital
pero no hay mejoría clínica. Es importante, muchas veces tenemos que volver a evaluar a mi paciente, volver a rehacer mi historia clínica, y si los signos de alarma no ceden y el hematocrito se eleva sin mejoría, tengo que volver a hacer una siguiente, digamos, carga o repetir una siguiente carga de hidratación. Entonces, eso es importante y en algunos casos se lleva hasta tercero. Generalmente esto pasa cuando ya tenemos al paciente en las unidades de vigilancias intermedias, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Cuando ya tenemos a los pacientes, digamos, con signos y síntomas de dengue grave. Entonces es importante tener en cuenta ellos, donde muchas veces ya hay hasta afectación de del sistema nervioso central, ¿no? Y de igual manera, cuando este paciente, un paciente adulto, me llega chocado, ¿no? ¿Cómo es que debo de actuar? De primera instancia, una vez que le instalo su vía, cómo es que debo de administrar, digamos, el bolo, ¿no? De solución salina isotónica, ¿no? De 20 mililitros por kilo de peso, de manera rápida, ¿no? Así como se dice en infusión, ¿no? En bolo, como decimos, de 15 a 30 minutos, ¿hasta qué? Hasta que recuperemos los pulsos, porque lo más probable es que ese paciente me llegue con un pulso muy débil y me llegó hipotenso. Logro que falla la respuesta, tengo que volver a repetir probablemente un bolo. Muchas veces estos manejos se hacen de acuerdo a la evaluación como tienes el paciente, no se pegan, digamos, de una manera estricta a la norma técnica. Sin embargo, no olvidemos que las normas técnicas son las guías de ayudos, pero nosotros mediante nuestra evaluación clínica ya tenemos la destreza y con la experiencia para poder saber cómo es que volvemos a reenfocar al paciente, ¿no? Lo principal en estos casos con hipovolemia es recuperar la presión arterial y el pulso, ¿no? De igual manera, tanto para adultos, para los niños, también tiene sus criterios, ¿no? Y bueno, pues este famoso mosquito inofensivo que parece ser, muchas veces también las presentaciones de dengue grave muchas veces se asocian a necesidades de tener que sumar oxigenoterapia, ¿no? Por cánula binasal o por cánulas de reservorios, de acuerdo al compromiso que ha generado, más aún si es que se asocian signos de distrés respiratorio o derrames pleurales. Entonces, por eso es que es importante que aquellos casos de dengue graves es importante que yo tenga que monitorear a mis órganos, tenga que monitorear ¿qué? La función hepática, la función renal, urea creatinina, depuración de creatinina, neurológico, cómo está no solamente el famoso LOTET o el Glasgow que ustedes conocen, sino que más específica que es el score de SOFA, ¿no? Que sirve para ver si es que hay falla del sistema nervioso y frente a qué estamos. Y de igual manera, en algunos casos podemos necesitar deshidratado, ya vamos sobrehidratando, pero persiste, ya, este paciente necesita de uso o aplicación de inotrópicos en una unidad de cuidados intensivos. También puede presentarse que necesite transfusiones sanguíneas, y entonces tenemos que hacer transfusión del famoso concentrado de glóbulos rojos, paquete globular. Aquí les comparto las dosis como debe de ser, o si es que voy a presentar transfusión de sangre fresca total. Y de igual manera, si es que es una trombocitopenia transitoria, no porque las plaquetas estén bajas, significa que inmediatamente voy a hacer transfusión de plaquetas de manera profiláctica, no, hay que tener bastante cuidado. Entonces, el manejo en condiciones especiales en las gestantes hay que tener bastante cuidado, más que todo por el producto, ¿no? Tiene que ser un manejo individualizado, de acuerdo, pues,
para la gestante y para el producto, ¿no? En algunos casos, cuando de repente llega en periodo o en trabajo de parto, con qué es lo que debo de ser, ¿no? Entonces, igual esto no altera, el parto vaginal se debe dar, salvo hay algunas complicaciones, y de igual manera, cómo es que se realiza la hidratación para las gestantes. Y ya para ir terminando, siempre hay que tener en cuenta cuáles son los criterios de alta. No debe de haber por lo menos fiebre más de 2 días sin que haya estado dando antipiréticos, hay una notable mejoría clínica, hay una buena tolerancia oral, ya recuperó la diuresis o el flujo urinario de manera adecuado, ¿no? En el aparato respiratorio, pues no hay signos respiratorios, no hay signos de sangrados a nivel de piel o a nivel de órganos, y si es que por allí tengo la opción de hacer laboratorio, pues ya todo se ha normalizado dentro de los parámetros normales, y el hematocrito de igual manera. Ok, chicos, hemos hecho más que pequeña, una rápida revisión de lo que es la norma técnica. He querido compartir la norma técnica con ustedes porque es algo de que, a ver, de una manera crítica, constructiva, muchas veces dejamos revisión de casos de bibliografías de dengue, ¿no? Y un manejo clínico protocolizado van a salvar vidas. Y ustedes están en la capacidad de salvar vidas, en la medida que somos estudiantes de medicina y en nuestras futuras experiencias que nos van a tener que tocar, teniendo manejo directo con nuestros pacientes. Muchas gracias y estoy a la espera de sus preguntas.